Edgar, ¿todavía tienes la manito alzada? Listo, chicos. Entonces, muy buenas, Perdón, perdón. listo. Muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Espero pues hayan tenido muy buen fin de semana. Saben, pues todavía no hemos, digamos que empezado o no se ha dado como tal explicación netamente a lo que es alguna evidencia de esta actividad de proyecto número 8. Y pues por ello el día de hoy se va a dar apertura a dos evidencias. En ese orden de ideas, recordemos como tal la importancia de que del cuidado ante el coronavirus, chicos, pues, no es, no es un secreto para nadie que pues por esta pandemia muchas personas pues han fallecido. Entonces, por favor, recargarle que se puedan cuidar lo lo más posible, de que pues no haya ningún caso. Recordemos como tal que nos encontramos en la actividad de proyecto número 8, la cual es determinar el cumplimiento de las buenas prácticas de calidad en el desarrollo de software, y estamos desarrollando la actividad de aprendizaje número 9, la cual es evaluar los procesos de desarrollo de software y de negociación de la tecnología informática teniendo en cuenta las normas, procedimientos, políticas de calidad adoptados por la organización. En esta actividad de proyecto, pues como les venía comentando anteriormente, y no se va a tratar tanto en la parte, o no nos vamos a enfocar tanto en la parte de código. Obviamente pues sí vamos a tener conferencias acerca de ello, pero en cuanto a las evidencias, vamos a tener es más parte de documentación en cuanto a calidad y en cuanto a cumplimiento de contratos y toda esa, la parte como tal jurídica en cuanto a un proyecto. ¿Listo? Después para que tengan conocimiento, como nuevamente les venía comentando en la conferencia pasada, no porque en esta evidencia no se pida código como tal, dejen de estar como tal realizándolo. La idea como tal es que ustedes sigan practicando, que sigan mejorando su proyecto cada día más. Si requieren como tal alguna funcionalidad y no saben cómo implementarla, me lo pueden preguntar, o pues miramos y organizamos una conferencia en la cual pues les dé explicación de cómo se puede hacer sencillamente. La idea como tal es que ustedes se sientan cómodos programando, que no se compliquen. Entonces, hasta ahora están, pues, digamos, empezando, todavía, pues, no son unos programadores, pues, de alto nivel, pero pues ya han desarrollado pequeños sistemas con seguridad, un pequeño sistemas el cual, pues, ustedes les pueden funcionar para una u otra manera de solucionar alguna problemática o alguna necesidad que ustedes tengan en su empresa o en su vida diaria, ¿no? Ya es como tal para que ustedes sigan enfocándose en ese ámbito. Eh, por otra parte, quería como tal darles a conocer este cronograma, que ya es el cronograma, digamos, oficial con las fechas, las cuales fueron establecidas para la entrega de las evidencias. En este orden de ideas, pues no las organicé ascendentemente. Eh, la evidencia como tal que se van a dar apertura el día de hoy es, o digamos que se va a dar explicación, es la evidencia número 1 y la evidencia número 5. La evidencia número 1, que es el cuestionario técnico de la actividad de proyecto número 8, y la evidencia número 5, que es el taller de aplicación de estrategias para la comprensión de textos técnicos en inglés. El cuestionario pues ya como tal está habilitado en la plataforma desde el día de hoy, y el taller pues la profe Alejandra el día de hoy pues nos va a ayudar como tal la explicación acerca de qué es lo que tenemos que desarrollar en dicha evidencia. Por otra parte, la próxima conferencia haríamos explicación acerca de la evidencia número 2, que es el informe de cumplimiento de la negociación tecnológica, seguido la evidencia número 3, determinar el cumplimiento de la calidad, la evidencia número 4, que es el foro, perdón, después de la evidencia número 3 va la evidencia número 6, que es la presentación oral, y la evidencia número 4, que es el foro de cómo medir la calidad en el sistema de información en desarrollo. Les recuerdo como tal que esta actividad de proyecto número 8 o empezó desde el día 2 de agosto y termina el día 19 de septiembre, para que lo tengan allí presente. La idea como tal es que ustedes puedan ir desarrollando las evidencias y que no dejen todo para última hora, como les recalco, chicos. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Inquietud? No, señor. Listo. Muchas gracias.
Entonces vamos a seguir. Les recuerdo como tal que tenemos material de formación, tanto material complementario, el cual pues es importante que ustedes le puedan echar una ojeadita, le puedan revisar, porque de allí es donde, digamos, pueden encontrar lo que son las respuestas a las interrogantes del cuestionario que está establecido en esta actividad de proyecto número 8. Dentro de esos materiales de formación tenemos modelos de calidad en el desarrollo de software, licenciamiento de software, fundamentos y normatividad en contratación privada estatal, caso de estudio, recepción de bienes informáticos, un material como tal de inglés y una guía para elaborar instrumentos de evaluación de la calidad de software. Como les venía comentando, en esta actividad de proyecto número 8, más que todo nos vamos a enfocar en la calidad del desarrollo de software y de igual forma en la parte de la contratación de estos proyectos. ¿Listo? Sí, por aquí podemos ver un caso de estudio de recepción de bienes informáticos. Entonces, esta actividad proyecto número 8 no tiene evidencias complejas, solo después más que, digamos, documentación. Puedan leer el contenido y de igual forma de allí van a poder encontrar como tal parte que les va a servir para desarrollar esas evidencias. De igual forma, pues vamos la conferencia, cuando iniciemos la conferencia número 2, la próxima semana, vamos a dar una ojeadita acerca pues de este material que nos va como tal a servir para desarrollar la evidencia número 2, ¿no? De igual forma, pues como les venía comentando, tenemos material complementario, el cual pues va enfocado como tal a ello que les venía comentando, la parte de licencias, que se parte también la parte de cuando uno va, se contrata un proyecto, también hay que tener en cuenta mucho esa parte de licencias, y pues la parte de la calidad de software, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, como les venía comentando, el día de hoy se da apertura a la evidencia número 1, que es el cuestionario de la actividad de proyecto número 8, el cual pues ya está como tal habilitado en la plataforma para que ustedes lo puedan ir desarrollando. Recordemos como tal que los cuestionarios por lo general tienen aproximadamente 40 preguntas, en este caso son 36 preguntas que ustedes deben responder, tienen un tiempo límite que es de 2 horas y aquí pues nos dan información acerca de la temática que se utilizó como tal para desarrollar aquel cuestionario. En este caso pues tenemos aquí que nos hablan como tal sobre el licenciamiento de software, modelos de calidad de software, modelos de calidad en el desarrollo de software, introducción a la normatividad en contratación estatal, recepción de bienes y competencias de inglés, para que ustedes puedan ir visualizando ese material de formación y seguido de ello puedan realizar este cuestionario de la actividad de proyecto número 8. Este cuestionario como tal tiene cierre o lo dejé el cierre como tal hasta el último día de esta actividad de proyecto, pues para que ustedes puedan desarrollarlo ya, pues si quieren una vez desarrolladas todas las evidencias o si quieren desde ahorita, luego pues de que hayan estudiado. ¿Listo? Son 3 intentos que tienen como tal para desarrollar este cuestionario. Si presentaron uno y sacaron menos de 70 puntos, deben volver a realizarlo para que puedan sacar más de 70 puntos. Recordemos que después de 70 puntos, más de 69 puntos, o sea, 70 para arriba, ustedes pasan la evidencia y 70 para abajo, ustedes como tal no aprueban la evidencia. Tengan como tal esa partecita en cuenta. Por otro lado, tenía por aquí un videito que me parecía interesante mostrarle, perdón, en cuanto a la calidad de software. Y aparte de ello, quería como tal realizar una pequeña actividad, un pequeño cuestionario, un quiz, enfocado como tal a lo que vimos en la actividad de proyecto número 7, que fue la parte de codificación, en la cual pues vimos los lenguajes de programación PHP y Java al momento que vamos el día de hoy. Ya hemos desarrollado una gran parte como tal, o digamos que una parte como tal para desarrollar un módulo en cada uno de esos sistemas. De igual forma también una parte de inicio de sesión. Entonces, pues allí plasmé algunas preguntas acerca de unas preguntas técnicas de estos lenguajes. No son algo complejos, son algo pues sencillo. La idea como tal es que lo puedan presentar a conciencia. No es algo calificable, como siempre les reitero. Es tan solo pues para que ustedes puedan medir sus conocimientos en cuanto a los lenguajes. Y de igual forma, como no es, bueno, hay una partecita sí de código, pero no tan complejo como les venía comentando, ¿no? Entonces,
Ya un momento y les regalo como tal el enlace para que ustedes se puedan unir. Para que se puedan unir y presentar la evidencia. ¿No? La evidencia no, el cuestionario, perdón. La idea como tal es que me puedan acompañar presentándolo. Ya les envié el enlace al chat de Meet para que lo puedan ir abriendo e ir ingresando como tal un respectivo nombre. Entonces espero, chicos. Muy bien, Joan, Jennifer, excelente. Muy bien, Nelson. Muy bien, Juan, Caterín, Diego, Carlos, excelente. Van 7 participantes, hay aproximadamente unos 13, 14 en la sesión, por favor, para que puedan ingresar todos, si es posible. Les recuerdo como tal que no es algo calificable, sino tan solo es para que ustedes puedan, eh, digamos, autoevaluarse. Entonces vamos, un momentico, esperemos 30 segundos, aquí están las 6:52 y damos inicio para que, en caso de algo, los demás compañeros también puedan unirse. No me deja ingresar. ¿Qué te aparece, Gerson? ¿Te aparece algún error o algo así? Está ahí recargando, ingeniero, está dando vuelta ahí. Trata de recargar la página o abre nuevamente el enlace, a ver. Listo. Listo, Listo, ingeniero, ya. excelente. Entonces vamos a iniciar. ¿Listo, chicos? Son, creo que 7 preguntas, son algo complejo. Muy bien, chicos, excelente. Excelente, chicos. Muy bien, chicos. Excelente. Tienen porcentajes de precisión de 65%. Hay algunas preguntas pues que no las han cachado. Muy bien. Les quedan mal, no se preocupen. Igual pues la idea como tal de este cuestionario, como siempre les comento, no es calificable, sino que ustedes mismos puedan autoevaluarse. Son algo, unas cosillas un poquito pues no tan complejas como les venía comentando. Por ejemplo, cómo crear un ciclo en Java, cómo crear un ciclo en PHP, de a qué ámbito está enfocado el lenguaje PHP y cositas por el estilo. Pero son cositas que se van aprendiendo a medida pues, que uno va practicando. Entonces, no se preocupen si no responden todo correcto, ¿vale?
Hay un porcentaje de 64% de precisión. Muy bien. Buen trabajo, chicos. Ya casi termina. Ya se faltan 4 preguntas y ya. Vamos a dar por terminado porque creo que no así. ¿Listo? Entonces, vamos a finalizar y a ver quiénes fueron los ganadores. Seguido de ello, retroalimentamos como tal lo que fueron las preguntas. Tercer puesto Edgar, segundo puesto Anderson, primer puesto Carlos. Felicitaciones a cada uno de ustedes, chicos. Entonces, pues aquí podemos visualizar lo que fue las respuestas a las preguntas, a las interrogantes. En este orden de ideas, la pregunta número 1, ¿a qué ámbito está enfocado el lenguaje PHP? Pues como bien es de saber, el lenguaje PHP está más enfocado como tal al desarrollo web. ¿Listo? Se puede, como les había comentado, se puede desarrollar algunos aplicativos de escritorio, pero digamos algo muy complejo y digamos, inclusive no hay documentación acerca de ello. Entonces, por ello, el desarrollo web, digamos, es el adecuado para el lenguaje PHP. Tercera pregunta, que pues fue la que seguido de la primera contestaron mejor, era la siguiente. La variable número es igual a 1. ¿Cuál es el código correcto para declarar esa variable en PHP? Recordemos como tal que una variable es un espacio en el cual pues, yo puedo almacenar una información. Es básicamente darle un nombre a un determinado dato, a una determinada información. En este caso, en PHP, toda variable en PHP inicia o debe iniciar con un signo de dólar o un signo pesos. Por eso es que aquí la pregunta es la segunda. Signo pesos, número igual a 1 y algo también muy importante es que al finalizar cada línea debemos tener un punto y coma para separar pues de que aquí termina la línea. En este caso teníamos otras opciones que era var, un signo de numeral y un in, pero pues esas no corresponden. Corresponden, por ejemplo, a otros lenguajes, pero en este caso la declaración de una variable en PHP siempre se realiza con un signo de dólar antes del nombre de la variable. ¿Listo? Y seguido tenemos su valor y un punto y coma. Ahora, en cuanto a la pregunta número 2, la que pues, contestaron mejor, el lenguaje Java es multiplataforma, es decir, se desarrolla una vez y puede correrse en diversos sistemas operativos. Puede ejecutar en diferentes dispositivos, pero se debe codificar para cada uno. No. Como tal, recordemos que el lenguaje Java es un lenguaje el cual pues fue desarrollado con el fin de que corrieran en dispositivos inclusive muy pequeñitos. Y la idea de este es que podamos nosotros escribir una vez y ese código se puede ejecutar en varias máquinas, en varios dispositivos que tengan, obviamente, sistemas operativos diferentes. ¿No? Por eso, pues, es que la segunda la segunda respuesta no es correcta. Tampoco la tercera, que es el software desarrollado en Java, se adapta a la pantalla del dispositivo. Estamos hablando pues de la parte de multiplataforma. Cuando hablamos de multiplataforma hacemos referencia a que pues este lenguaje nos permite a nosotros codificar tan solo una única vez y con ello podemos ejecutarlo en varios sistemas operativos. ¿No? Algo pues muy utilizado hoy día, inclusive Java es uno de los lenguajes pues bastante utilizados en el mundo. La cuarta pregunta, en Java, ¿cómo se representa una variable número es igual a 1? Si notan, pues es la misma o el mismo caso de la parte que tenemos ahorita, pero enfocado, la parte que teníamos anteriormente era PHP y en este caso es a Java.
Recordemos que en Java algo pues muy particular es que nosotros debemos definir el tipo de dato primeramente, luego el nombre de la variable, seguido el dato o el valor y por último, como en PHP, un punto y coma para separar las líneas. En este caso recordemos que el tipo de dato in hace referencia a que vamos a guardar allí números enteros. El tipo de dato string pues hace referencia a que vamos a guardar cadenas de texto. ¿Listo? De igual forma, recordemos que nosotros para asignar un valor a una variable siempre debemos colocar un igual, unos puntitos. ¿Listo? Y en este caso, no, pues, no es ningún tipo de dato en Java. En este caso, pues fue una cascarita que les puse allí. Entonces, siempre recordemos que en Java tenemos int, string, tenemos double, tenemos booleanos. Y pues es lo que yo les explicaba en una conferencia pasada, en la cual pues iniciamos a ver Java. Seguido, la pregunta número 7. ¿Cómo se crea un ciclo while en Java? En este caso, un ciclo while en Java se crea de la siguiente manera. Colocamos la palabra while, abrimos paréntesis, dentro de esos paréntesis colocamos nosotros la condición, cerramos el paréntesis, abrimos llaves y dentro de esas llaves es donde nosotros vamos a colocar el código que se va a ejecutar siempre y cuando esa condición se cumpla. Recordemos que un ciclo es algo repetitivo. Es algo como tal que se repite siempre y cuando algo pues esté cumpliendo, ¿listo? En este caso, el ciclo while, él se va a ejecutar siempre y cuando la condición que nosotros establecemos ahí se esté cumpliendo. Cuando se deja de cumplir, sencillamente él no vuelve a ejecutar el código que hay dentro. Entonces, inclusive, les hice otra pregunta, así mismo como, como hice la anterior, de cómo se crea un ciclo while en PHP. Y en este caso, no hay ninguna diferencia del ciclo while en Java y el ciclo while en PHP. Estos dos segmentos de código son totalmente iguales. Inclusive en la mayoría de lenguajes de programación, ustedes lo que son las condicionales, que son los if, los ciclos, que son los while, los for each, siempre o en la mayoría de casos se van a ver lo mismo o la estructura va a ser la misma. Más que todo, lo que suele cambiar del lenguaje a otro es como tal el cómo declarar las variables. Y debemos declarar la cantidad de caracteres que vamos a tener en una variable, cositas por el estilo. Pero lo que son las estructuras básicas o la estructura como tal de condiciones, ciclos, lo que son, bueno, ¿qué otra cosilla? Operadores van a ser básicamente siempre lo mismo, ¿listo? En la mayoría de casos. Hay algunos casos pues, en los cuales nosotros podemos abreviar estos ciclos, pero no es en todos los lenguajes de programación. Seguimos. Pregunta 8. Espera, me salté aquí. Después de la 7 iba la 5. Entonces, ¿cuál es la estructura de una sentencia if? Una condicional en PHP. En este caso, recordemos que primero va la palabra if, abrimos paréntesis la condición, cerramos paréntesis, abrimos llaves y ahí va adentro el código que se va a ejecutar si esa condición se cumple. ¿Listo? De la misma forma, estaba otra pregunta de cuál es la estructura de la sentencia if, una condicional en Java. En este caso, como les venía comentando, lo que son los while, los if en Java y en PHP se establecen de la misma manera o tienen la misma estructura. ¿Listo? Digamos que no hay tanta dificultad en esa partecita. Y por último, la parte del while, que era lo que estaba mostrando ahorita, que era lo mismo, el if y el while. ¿Listo, chicos? Entonces, para que puedan tenerlo en cuenta, allí la retroalimentación pues, que les acabo de dar aquí. Como les venía comentando, algunos chicos pues allá han trabajado con PHP y digamos no han trabajado mucho con Java, pero la idea como tal es que ustedes tengan unas nociones que al momento de que ustedes quieran como tal eh, iniciar un proyecto en Java, lo puedan hacer, que no como tal les dé miedo a cambiarse de un lenguaje a otro, porque pues no es como tal el sentido. Hoy día, digamos, debemos ser nosotros muy abiertos a poder cambiar de un lenguaje a otro sin tanta dificultad.
como siempre les comento, lo importante no es tanto nosotros saber el código, eh, la línea completa de cómo es aquella sintaxis, sino más que todo, digamos, es más importante la lógica que ustedes tengan para la programación que en sí saber cada una de esas sentencias de código de un lenguaje en particular. La lógica, pues nuevamente, como siempre les recuerdo, como siempre les reitero en cada conferencia, es aquella parte en la cual pues ustedes tienen el conocimiento o saben cómo o qué es lo que deben ustedes realizar para hacer una funcionalidad. Ustedes quieren como tal crear un inicio de sesión o un apartado para ustedes colocar un usuario y una contraseña. ¿Qué es lo que deben hacer? Primero, pues estructurar la vista. Seguido, pues conectarse a la base de datos mediante ese lenguaje de programación. Tercero, traer la información de la vista, enviarla a la base de datos y seguido preguntar si la información que enviamos existe en la base de datos. Si la enviamos, o si, perdón, si esa información existe, sencillamente dejamos ingresar a la persona. De lo contrario, pues no lo dejamos ingresar. Entonces, son esas cosas como tal, las cuales pues nosotros debemos tener en cuenta que es lo primordial en cuanto a la programación. Que ustedes tengan como tal esa noción de qué es lo que deben hacer, no en código en sí, sino en mentalidad, ¿vale? Ustedes pues ya quieren hacer una conexión a la base de datos, como siempre les repito, conexión Java MySQL. Si quieren hacer una conexión desde Python, MySQL, lo pueden hacer. Buscan aquí, inclusive pues como siempre les reitero, esta página de W3 School es bastante interesante para que ustedes puedan realizar esa partecita. Van a buscar la parte de las conexiones a MySQL en diferentes lenguajes de programación. Ahora bien, profe Alejandra, ¿estás ahí? Hola, profe, buenas noches, sí, señor. Te escucho como muy lejos. Ah, no, perdón, perdón, es que tenía bajito el volumen. ¿Cómo Listo, están? profe. Bien, bien, gracias a Dios. Profe, desde aquí te dejo a los chicos. Sí, Creo que sí, es señor. listo, profe. Entonces, Gracias. chicos, la idea como tal es que ustedes puedan desarrollar este cuestionario desde ahorita, si es posible, que puedan leer el material de formación para que pues no dejen acumularse evidencias al final de esa actividad de proyecto número 8. De igual forma, la próxima conferencia tendremos la explicación de la evidencia número 2 y de igual forma un pequeño vistazo a lo que es el material de formación. Y pues me quedó corto pues el tiempo para mostrarles este video que me pareció interesante. Ahorita se los envío como tal a lo que es el chat de WhatsApp para que lo puedan visualizar en diferido y de igual forma trataré de mostrarlo en la otra conferencia. Listo, chicos, entonces espero tengan una muy buena noche. Los dejo con la profe Alejandra, la cual pues nos va a ayudar como tal en la parte de la evidencia del taller de inglés. ¿Vale? De igual forma voy a estar aquí acompañando. Listo, profe. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Buenas noches, profe. Qué bueno. Buenas noches, Edgar, Nelson, José, Diego. Bienvenidos todos, chicos. Ya como les comentó el profe Juan Camilo, pues hoy hablaremos de la evidencia del taller, que ya les había comentado en la clase anterior, la sesión anterior. Entonces, pues hoy les voy a explicar como el paso a paso de cada una de de las 5 actividades que tenemos. Es un taller algo, no es complicado, pero sí lleva un poquitico de trabajo. Entonces, para que por favor iniciemos desde ya a trabajar en él. Entonces, permítanme, les comparto acá la pantalla. Bueno, listo. Entonces, hoy únicamente pues les voy a hablar de cómo se va a desarrollar el taller y ya al final pues miraremos si hay algún inconveniente, alguna pregunta, alguna inquietud y en la siguiente sesión pues trabajaríamos otro poquito acerca del taller. Si queda claro, entraríamos ya a la parte de pronunciación, que era lo pues que me inquieta bastante. Ya ahorita les voy a mostrar por qué. Y entonces, bueno, iniciemos la sesión con esta oración, esta frase, oración no frase, que nos dice, write to be understood, speak to be heard, read to grow. Entonces, escribe para ser entendido, habla para ser escuchado y lee para crecer. Esta es una frase de Lawrence Clark Powell.
Listo, entonces la temática de este taller son las Reading Strategies, de las cuales pues vamos a trabajar 5. La primera sería Using an English Dictionary for Improving Reading. Entonces, usar un diccionario de inglés para mejorar la lectura. La número 2, Identifying Implied Main Ideas. Entonces, identificar ideas principales implícitas dentro de los textos. Number 3, Finding Arguments in your reading. Entonces, encontrar argumentos en la lectura. La número 4, number 4, making outlines of readings. Entonces ya teníamos como una pequeña experiencia haciendo resúmenes de las lecturas. Number 5, finding hypotheses, explanations and conclusions in readings. Entonces encontrar hipótesis, explicaciones y conclusiones en las lecturas. Bueno, nuestro primer ejercicio, nuestra primera estrategia, como ya les comenté, es usar un diccionario para mejorar la lectura. En esta primera actividad, bueno, vamos a tener una actividad por cada una de las estrategias, entonces en la primera nos recomienda pues hacer la lectura del texto que ya les voy a mostrar y ya les digo también cómo vamos a descargar el formato. Listo, entonces me dice, lea el siguiente pasaje sobre el mapeo de procesos. Entonces, ¿qué es el mapeo de procesos? El mapeo de procesos es como iniciar desde lo más básico para llegar como a algo más complejo. En este caso, pues nos recomiendan iniciar por, vamos a hacer 5 palabras, el mapeo de 5 palabras. Entonces, ¿cómo se realiza ese mapeo? Buscamos la palabra en el texto. Son 5 palabras que de pronto sean desconocidas, así como lo hicimos en el glosario. Acá vamos a buscar 5 palabras que de pronto no sean tan comunes para nosotros. Y vamos a identificar qué tipo de palabra es. Entonces, si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, un adverbio. Otras formas de la palabra. Entonces, por ejemplo, si yo encontré una palabra que es un verbo, yo voy a mirar en el diccionario si esa palabra tiene algún otro uso, ¿sí? Si tiene alguna otra, algún otro propósito, digamos. Si, digamos, la encuentro tanto en verbo como en sustantivo, entonces otras formas de la palabra, de pronto si esa palabra la puedo convertir en un adverbio. Y ahorita les muestro cómo. Listo. La tercera sería la definición de la palabra. Entonces ya tengo el propósito de la palabra, las formas de esa palabra. Ahora voy a escribir su significado en inglés. El significado lo pueden sacar del diccionario, ¿sí? No tiene que ser con sus propias palabras, porque si no conocen, pues lo pueden hacer así. La cuarta, bueno, el cuarto paso sería, van a sacar la parte o la sección del fragmento y lo van a copiar tal cual. Entonces recuerden ponerlo entre comillas porque es una frase textual. Después de eso, ya el último punto, el último paso sería que ustedes crearan una oración donde usen esa palabra, o sea, la pongan en contexto. Entonces, bueno, este sería nuestro texto, lo van a encontrar en el archivo que les voy a mostrar ahorita que tienen que descargar. No se los traduje porque el ejercicio es lectura, entonces cada quien pues va a realizar su lectura. Yo les recomiendo, chicos, que traten de hacerlo lo más, ¿cómo se dice? Consciente, ¿sí? Que no simplemente pongan como todo el texto en un traductor, pues porque puede ser lectura, pero digamos una lectura en español, pues me va a botar, me va a enseñar vocabulario en español. Pero si lo hago en inglés, pues me va a servir mucho más, ¿no? Que es el propósito digamos, de estas competencias. Listo, entonces este sería el texto en el que vamos a trabajar las 5 palabras. Entonces ustedes deciden qué palabras escogen de ahí. Por ejemplo, no sé, brainstorm, esta de acá, brainstorm, o, ay, o no sé, bueno, cada quien, es que digamos que no les doy ejemplos porque cada quien tiene digamos, un rango de vocabulario diferente. Entonces, no, por ejemplo, si yo les digo workflow, entonces ya para unas personas ya pueden saber, otras no, bueno. Entonces,
Acá en el ejemplo nos dan la palabra inside, inside. ¿Listo? Entonces nos dice que inside es un sustantivo, noun sustantivo, que también, entonces acá entrarían las formas de esa palabra. Las formas de esa palabra serían el adjetivo insightful y el adverbio insightfully. ¿Listo? Esas serían las formas del sustantivo inside. Después de eso, ok, acá no está el significado, pero pues ahí va el significado después de las formas. Después sacamos la partecita donde está esa palabra. Entonces podemos poner el párrafo o si no tenemos, si el párrafo está muy largo y no lo quieren poner, recuerden que pueden poner el fragmento, pero abren comillas, puntos suspensivos, el fragmento chiquitico, puntos suspensivos si no hay punto y la comillita, ¿no? Porque en inglés solo se usa una comillita a cada lado para abrir y para cerrar. Listo. Y acá entonces pues nos dan como un ejemplo de una oración propia que se hizo pues para usar la palabra. Entonces, hacer este tipo de ejercicio, chicos, ponerlos en una oración, nos ayuda a recordar más fácil el significado de esas palabras, ¿no? Entonces, pues por lo general lo que uno hace es como ponerlo en un contexto cercano. Bueno, para eso yo les recomiendo ir a un diccionario, bueno, pueden trabajarlo en un diccionario físico o en un diccionario online. Yo casi siempre uso el Word Reference, que sería este. Entonces vamos a poner la misma palabra inside. Listo. Entonces, acá me botó la palabra inside. Aquí, esta sería nuestra transcripción fonética, que es lo que vamos a aprender digamos, a identificar cuando veamos las sesiones de fonética. Vocales, consonantes, sonidos de vocales y sonidos de consonantes. Entonces, aprender a leer esto, ¿no? Porque eso está así. Entonces, yo siempre, pues, les recomendaría, chicos, que utilizaran la versión iOS, que es la versión americana, de inglés americano, que es el que generalmente se enseña y se aprende, ¿no? Aunque hay gente que se enfoca en el británico, pero pues es muy poco común. ¿Listo? Entonces, la versión americana. Aquí abajito, si ustedes se dan cuenta, bueno, aparece la N de sustantivo, o sea, noun, y acá nos aparece como adjetivo, las formas. El adverbio, bueno, acá este no está tan enfocado como en la forma de las palabras, tendríamos que buscarla. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, acá insight, me aparece insightful de una. Muestra a ver si me sale el adverbio. Ah, ok. El adverbio es este. Unsightly. ¿Mm? Entonces ya ahí me apareció, fue lo contrario. Bueno, ahí ustedes pueden jugar con la palabra, chicos, buscan en el diccionario. En un diccionario físico, pues aparece más fácil todas las formas de las palabras. Entonces, pueden utilizar un online o pueden utilizar un físico. Bueno, entonces volvamos acá. Eso básicamente sería la primera actividad. Realizar el mismo ejercicio con 5 palabras que ustedes encuentren ahí en el texto. ¿Ok? Bueno. En cuanto a la segunda actividad, nos habla de identificar las ideas principales implícitas de un texto. Entonces, ahí nuevamente pues nos aparece el texto debajito de las actividades y nos dice como que lea el fragmento tomado del artículo. Ok, hay algo redundante ahí. Lea el fragmento tomado del artículo Reasons to Use Open Source Software. Entonces, de las razones por qué no utilizar un software de código abierto, ¿cierto? Bueno, y nos dice cómo identifique la idea implícita, la idea principal implícita de este texto, solamente del fragmento que les están dando ahí. Y además, bueno, no solamente la idea
o sea, uno como que no, como que lee el texto y de pronto no encuentra la idea principal, pero sí encuentra como los detalles. Entonces, busca los detalles, perdón, los detalles que tienen en común esos detalles. Entonces, esa sería, por deducción, nuestra idea principal. Entonces, los pasos a seguir en este ejercicio sería identifique el tema de la lectura, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata pues el texto? Lea e identifique los detalles en caso de que no se les sea muy fácil identificar la idea principal, entonces con los detalles pues se van ayudando. Bueno, nos aconsejan como preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que creemos que el autor quiere decir en el texto y bueno, lo que les digo, o sea, si después de leer el texto no encuentran muy fácil la idea principal, se dirigen a los detalles. En esos detalles buscan qué tema se discute en común y a partir de eso, pues realizan una oración y pues ahí con esa oración ustedes están explicando cuál es el objetivo del autor al escribir ese texto. El texto es más cortico que el anterior, entonces solamente son estos 2 párrafos donde nos habla de Linux. Entonces ya ustedes ahí, bueno, también de Windows o Mac OS X. Bueno, no sé si sea la pronunciación adecuada, pero bueno, esa sería, digamos, la temática de este texto, de este pequeño párrafo. Perdón, párrafo no, pasaje. Ok, bueno, entonces, el ejercicio de este segundo punto, esta segunda estrategia de lectura, es contestar estas 3 preguntitas. Entonces, la primera preguntita sería, ¿cuál es el tema de la lectura de este pasaje? Entonces, pues, prácticamente ya se lo dije en la parte de arriba. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la idea implícita a la que se está refiriendo en este pasaje? ¿Cuál es la idea implícita? Y la tercera sería ahí ya van ustedes a poner cuáles son los detalles que soportan esa idea principal implícita. ¿Listo? Entonces, esas serían las 3 preguntas de la actividad 2. Ok. Nuestra estrategia número 3 es encontrar argumentos en la lectura. Entonces, acá nos dice, lea el siguiente fragmento. Entonces, cada estrategia de lectura pues tiene su pequeño fragmento su pequeño texto, ¿no? Su pequeña lectura. Entonces, acá nuevamente, lea el fragmento de un artículo acerca de un estudio realizado sobre el impacto de las políticas de los sistemas de información de recursos humanos en la privacidad. Listo. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Identificar cuáles son los argumentos. ¿Qué es lo que argumenta el impacto de las políticas de los sistemas de información de recursos humanos en la privacidad? Ese sería. Entonces, para encontrar los argumentos, nos recomiendan seguir estos pasos. Listo, entonces lo mismo que el anterior, pues identificar cuál es el tema del pasaje, encontrar los recursos. Entonces, nos dice, recuerda que debes buscar todas las razones o explicaciones que el autor del pasaje proporciona para expresar que utilizar estos sistemas de información en las organizaciones es algo bueno. Encuentra los argumentos en contra. Bueno, este sería el segundo punto, el segundo ejercicio de esta actividad, que es encontrar los pros y los contras acerca de la implementación de estos sistemas de información. ¿Listo? Y el último sería contestar otra pregunta. Bueno, nos dice como toma partido a favor o en contra del tema. Entonces, puede, digamos, que en el texto nos estén dando unos argumentos, pero son pues ustedes, acá nos dice, son ustedes los que deciden cuáles serían, digamos, los argumentos que juegan en contra y cuáles juegan a favor, de acuerdo a su concepto. ¿Listo? Bueno, ese sería el texto. Esto. Entonces sería estos 3 párrafos. Y acá, pues serían ya las preguntas, el ejercicio de la tercera estrategia. Entonces,
Ya como habíamos hecho en el segundo, entonces, ¿cuál es el tema o la materia de este texto, de este pasaje? Y acá pues está el cuadrito, entonces nos dan 7 opciones de posibles argumentos for, que sería a favor, against, que sería en contra. No necesariamente tienen que llenar los 7. Ustedes pueden decidir, por ejemplo, 1, 2, 3 en cada uno, o bueno, los que encuentren, ¿no? Ahí nos dice que los que encontremos. Entonces, todos los argumentos los ponemos ahí. Y la última, pues sería como, ¿cuál es su opinión acerca de la temática discutida en el pasaje? ¿Está usted a favor o soporta usted la implementación de estos sistemas de información? Entonces ahí ya es punto de vista de ustedes elaboran la respuesta en base pues al texto que ya leyeron. Esa sería entonces la actividad de nuestra tercera estrategia. Recuerden que son 5 estrategias. Bueno, nuestra cuarta estrategia sería realizar pequeños resúmenes de las lecturas. Entonces, nuevamente lea el artículo sobre el procesamiento del lenguaje natural, o PLN, y hace un esquema incluyendo la información más relevante. Entonces, el esquema sería algo en orden, ¿no? Entonces, ya les voy a mostrar cómo sería el orden de ese esquema. Bueno, recuerda seguir los pasos. Entonces, empieza por añadir una introducción que incluya tu declaración de tesis sobre la lectura. ¿De qué trata principalmente la lectura? Entonces, recordemos que las introducciones por lo general inician con una frase donde ustedes explican de qué se va a tratar la temática de ese pequeño resumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es de Natural Language Processing in Machine Learning. Entonces, la primera frase me tiene que decir qué es eso, de qué se trata este NLP. ¿Listo? Me tienen que decir en la primera frase. Luego de esa frase, pues ustedes van a seguir hablando de este proceso y al final me van a decir como qué es lo que yo voy a encontrar en el cuerpo de ese resumen. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es la estructura. Entonces la estructura es esta. Tenemos una introducción que ya les comenté cómo va. Tenemos un primer punto principal. Entonces un punto principal sería un detalle, ¿sí? O una característica de ese proceso, ¿no? Del NLP. Entonces, la primera es una característica y los subpuntos serían los detalles de ese detalle grande, ¿sí? De esa característica grande. Entonces, lo mismo pasaría con el siguiente, segundo punto principal, tercer punto principal. Entonces, detalles de cada uno de esos procesos, de cada una de esas características. Y ese pues sería la cuarta estrategia de lectura. ¿Qué les recomiendo para esto, chicos? Realizar la lectura y pues sacar las características que ustedes quieran. Si solamente son 2, está bien, no pasa nada. Si quieren incluir 3, está muy bien. Recuerden que, por favor, chicos, los signos de puntuación, que a veces me ponen muchos puntos en un solo texto. Entonces, tratar de ser congruentes y usar muy bien la puntuación. Iniciar con mayúsculas, finalizar con un punto. Recordemos también que digamos que la longitud de los textos, de los párrafos, perdón, deben ser armoniosos, ¿no? O sea, que no, por ejemplo, que a veces cometemos el error de hacer un párrafo de 2 líneas. Entonces, un párrafo de 2 líneas, pues no me dice mucho. Es preferible que hagan uno de 5, uno de 7, o lo recomendado que serían 13 líneas por cada párrafo, ¿no? Pero pues acá como es solamente un ejercicio como de estructuración, como digamos, un ejercicio como en el que estamos aprendiendo, entonces pues no los hagamos tan largos, pero tampoco de 2, ¿sí? Tratemos de que se vean todos del mismo tamaño.
Ok, y nuestra última estrategia sería encontrar hipótesis, explicaciones y conclusiones en las lecturas. Bueno, nuevamente realizamos la lectura bueno, esta sería sobre el impacto de las tecnologías de la información en el rendimiento de las organizaciones. Está escrito por Jack Niles del Center for Future Research, entonces del Centro de la Investigación del Futuro, y encuentra la hipótesis que este autor trata de formular sobre las tecnologías de la información, ¿verdad? Listo, entonces vamos a mirar. Este texto es un poquitico más largo, pues es el último. Entonces nos muestra como la estrategia del negocio, la cultura de la organización, los procesos de gestión, bueno, trabajo, el lugar de trabajo, y a partir de esa lectura vamos a realizar o a desarrollar estas 3 preguntas. Entonces la primera sería, ¿cuál es la hipótesis o teoría del autor? O ¿cuál es la hipótesis o teoría que el autor está tratando de probar? ¿Sí? La segunda sería, ¿cuál es el problema o el tema discutido en el fragmento? Y la última pregunta sería, ¿cuáles son los argumentos, ejemplos, detalles o explicaciones del autor que el autor usa para soportar su idea o su hipótesis? ¿Listo? Entonces, chicos, esas serían las 3 preguntas de la última estrategia de lectura. Y pues, en general, ese sería todo el taller. Bueno, para encontrar ese taller, entonces nos vamos, como ya saben, a Territorium. Y en Territorium vamos a encontrar, déjenme acá, miro. Ustedes saben, ingresan a la actividad de proyecto 8 y acá ya está disponible la evidencia. Entran y van a encontrar primero pues el archivo donde les dice en español qué es lo que deben hacer, que pues fue prácticamente lo que les acabo de explicar. Encuentran el instrumento de evaluación, chicos. Este tiene 9 variables, 9 variables. Entonces, mire, tiene 9 variables. Entonces, pues los invito a ingresar y revisar primero el instrumento de evaluación para que sepa yo que les voy a calificar en este taller. Y tenemos un documento adicional que sería el formato del taller. El formato del taller sería este. Ahí van a encontrar pues cada uno de los pasos que yo les acabé de mostrar, el ejemplo, los espacios donde ustedes van a desarrollar. Entonces, en este mismo archivo van a desarrollar las actividades, lo guardan como PDF, o sea, archivo PDF, no con nombres PDF como hay por ahí en un meme, y lo suben a las evidencias. ¿Listo? Le ponen acá su nombre, no olviden ponerle el nombre, porque a veces descargo varios archivos a la vez y pues eso me facilita identificar quién realizó el trabajo. Entonces acá ustedes van a encontrar los espacios que les digo para cada una de las actividades. Y ese pues sería ya, chicos, el taller. Entonces quisiera escuchar si tienen alguna pregunta con respecto pues a esta evidencia. De pronto sí, profesora, de la idea implícita, no me quedó así como claro. La idea implícita. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El taller no lleva portada. No, no es necesario que le pongas portada, lo puedes dejar así. Con respecto a la idea implícita, entonces, ¿qué debes analizar en ese texto? Pues, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal del texto? Entonces, déjenme miro por acá. ¿Cierto? Bueno, entonces, lo que yo les decía, bueno, la idea principal de este pequeño fragmento, porque es un texto grande, este solamente es el fragmento, nos dice como Linux has made an enormous impact on the server market, but the same can be said for the desktop market. Bueno, entonces,
miren que la idea principal de este texto, pues me está hablando es como o sea, la primera idea que llega acá es Linux, ¿sí? El impacto que ha traído Linux en el mercado de los servidores. Bueno, digamos, ese sería nuestro primer detalle. Luego nos dice, y por una buena razón. A pesar de realizar o de dar grandes pasos en los últimos años, todavía está como, bueno, tricky podría ser como, ¿cómo se dice tricky? Como, espera, déjame revisar. Tricky. No recuerdo muy bien el significado de tricky. Ok, complicado. Tricky son como como las cascaritas. Listo. Entonces nos dice, a pesar de los grandes pasos que dan los últimos años, todavía es complicado para su uso iniciado. Bueno, no sé cómo, iniciado si se dice así en español. Y para las interfaces de los usuarios, de varias distribuciones que permanecen a lo largo del inferior para estos de Windows o Mac OS. Bueno, entonces, mira que la idea principal, o sea, ya yo habiendo leído, digamos, este pequeño fragmento, pensaría que la idea principal es discutir acerca de los diferentes servidores. Entonces ahí ya entraría Linux, Windows o Mac OS X. Bueno, entonces sería pues, digamos, o hacer la comparación de Linux con los otros dos servidores. Sí, esa sería la idea principal de este texto, la idea implícita, porque es solamente de este fragmento. Entonces sería como realizar, pues podrías decirlo de varias maneras de acuerdo a lo que tú creas. Entonces podrías decir, la idea principal de este texto es comparar el servidor Linux con los otros dos que serían Windows y Mac OS. O sería hablar bueno, no hablar de las características, no, porque ahí no mencionan ninguna de Windows. No, yo creería que es esa. Es como resaltar la importancia que ha tenido el Linux a través de los años en comparación con Windows y Mac OS. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra idea principal. Que sería esta. ¿Listo? El topic sería hablar de los servidores. Esa sería la temática, hablar de estos, de los servidores. Y los detalles que podrías encontrar en esta lectura que soporten. Ok, entonces, lo que les decía, si vamos a hablar de que, digamos, es más relevante Linux, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene Linux en comparación a los otros? Entonces, por ejemplo, acá nos dice que Linux puede ser técnicamente superior a estos sistemas operativos, ¿no? Bueno, y acá más abajito pues nos está hablando como de las debilidades. Entonces ustedes tienen que mirar o sea, si van a decir que si es la importancia de Linux o que si están comparando Linux con Windows, entonces mirar qué argumentos te dan para dar digamos, esa idea principal, ¿sí? O, por ejemplo, que no van a hablar de, digamos, de la importancia, sino de las debilidades. Entonces, ahí está, pues, la comprensión del texto que cada quien le da. ¿Te queda claro o lo que hice fue perderte más? De la idea principal, sí, claro, profesora, pero la implícita, pues mira el significado y dice que es como algo escondido. Sí. O sea, ¿a qué se refiere ahí? El escondido es porque, o sea, implícito me está diciendo es como lo que yo les estaba explicando. Primero miran, si no encuentran muy fácilmente la idea principal, lo que tienen que Profe, qué pena. hacer es acudir a los argumentos y de los argumentos deducir cuál podría ser la idea principal.
¿Sí me entiendes? Sí, señora, sí, hasta ahí sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo quería mostrar un poquitico la pantalla aquí, implementando pues a lo que les ha comentado a los chicos. Sí. El material de formación se llama Strategy for Successful Reading. Disculpan ahí el pronunciamiento tan feroz. Pero en este material como tal ustedes pueden encontrar las estrategias que la profe les estaba comentando ahorita. Son las Sí. 5 estrategias. Aquí tenemos la estrategia de Using in English Dictionary Improved Reading. Tenemos la segunda que es Identifying Implied Main Ideas. Bueno, y la tercera, la cuarta y la quinta para no seguir pronunciando. Pero algo interesante es que aquí como tal nos dan la descripción. Obviamente, pues si ustedes no logran leerlo fluidamente, lo pueden ir traduciendo. Y tenemos algo interesante y es que aquí nos dan un pequeño ejemplo de cómo se haría. Pues aquí si miremos en la parte de Lexi Hot is Word, vemos un pequeño texto y de acuerdo a ese pequeño texto nos plantean los ejemplos de cómo realizar esta estrategia. Pues la estrategia pues podemos aquí colocar número 1, número 2, número 3, número 4 y con las más estrategias. Entonces en la segunda estrategia que es Under Implied Main Ideas, aquí tenemos otra vez cómo lo haríamos. Entonces tenemos el pequeño texto de ejemplo y tenemos por ejemplo unas ideas implícitas, que es el segundo punto. Una idea implícita es decir básicamente que el computador es más veloz, es un dispositivo muy veloz, pero pues digamos que no está directamente la persona no lo dice aquí, sino que pues es algo que nosotros podemos deducir de ese texto. Y así con cada uno de esas estrategias. Entonces ustedes, si quieren saber más o menos o quieren tener un ejemplo base para poder compararlo con lo que ustedes van a realizar, pueden mirar este material de formación, mirar aquí el ejemplo que nos dan y analizarlo de acuerdo pues a lo como se trabaja aquí, lo pueden plasmar al ejemplo que ustedes requieren desarrollar allí en el taller. ¿Listo? Una cosilla que les quería como tal dar allí a Dale, conocer. profe. Entonces Sí, aquí tenemos un ejemplo para cada uno de esos 5 tipos de estrategias. de estrategia, ¿Listo? sí. Gracias, profe. Sí, 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 entonces por profe, con eso ahí gusto. nos decía, chicos, que si la idea implícita, la idea principal no está visible, entonces hacemos la lectura del texto, miramos cuáles son los argumentos, miramos qué tienen en común esos argumentos y de ahí, pues nos decía, elabore una oración que pues denote el propósito del autor en este pequeño fragmento. Entonces, es eso, ustedes hacen la lectura. Es que no les, o sea, la idea principal, chicos, puede que no sea la misma para todos, ¿sí? Porque la comprensión lectora es diferente. Hay personas que de pronto leen muchísimo y pues van a encontrar una diferente. Hay otras personas que de pronto lean menos, va a ser diferente. Hay personas que pronto nunca pronto no tengan contacto con libros o bueno. Entonces, totalmente diferente. Entonces, no les puedo decir como, chicos, esta es la única idea principal implícita que puedan encontrar. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que ustedes lean, sacan la idea principal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, José. Profe, no Buenas me quedó noches. claro buenas noches, profe, no me quedó claro lo de las formas del diccionario. O sea, yo miro la lectura, Ujú, saco las palabras, 5 palabras que no conozca como lo hicimos con el glosario, ujú. y de allí, o sea, del diccionario saco el significado o lo saco implícitamente como hicimos con el glosario que lo puse Con sus palabras. personalmente con mis palabras, pues. Sí. Bueno, en este caso, entonces, las formas de las palabras, recuerden que si ustedes buscan, miremos una palabra que esté por acá. Ah, espera, les vuelvo a compartir. Ok, buenas noches, Carlos, que estés muy bien. Carlos ya realizó el taller, entonces ya quedó libre. Déjenme, les muestro acá. Ese es el primero, ¿no? Listo.
Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar, vamos a buscar la palabra diagram. ¿Mm? Vamos a buscar esta palabra diagram, a ver qué nos genera acá. Listo. Diagram. Entonces, listo. Acá tenemos nuestra transcripción fonética, que sería lo primero. Después bajamos acá y nos dice que diagram es un sustantivo. Entonces, noun, ¿cierto? Noun. Y ponemos la definición. Acá no vamos a encontrar la definición porque esto es inglés-español. Listo, vámonos a cualquier diccionario. Meaning of diagram. Listo, entonces acá me dice diagram. Miren, entonces, me dice, miren, es que ni siquiera fue un diccionario, acá Google me lo botó. Diagram, la transcripción fonética, me dice que como sustantivo tiene este significado, ¿sí? Que es un dibujo que muestra apariencia, estructura, ese sería el sustantivo. Pero también acá abajito me muestra que como forma de la palabra diagram también tenemos verbo. Tenemos sustantivo y tenemos verbo. Entonces, como verbo se escribe igual porque no me están dando como ninguna modificación y este sería pues el significado. Solamente me están pidiendo las formas, no me están pidiendo el significado de las formas, entonces yo puedo decir diagram, noun, significado, diagram, verb como forma de palabra. Miremos acá si hay alguna otra. Diagram, listo. Entonces, por ejemplo, esa palabra diagram solamente tiene dos formas de palabra, sustantivo y verbo. ¿Sí me entendiste, José? Sí, profe, sí te entendí. Sí, entonces tomas textualmente el significado de Internet, no pasa nada. Ok, lo mismo si son adjetivos o... Sí, si son adjetivos igual. Sí, si encuentras la palabra en adjetivo, pues le escribes la palabra y al frente le escribes adjetivo. O si es un adverbio, le escribes al frente adverbio. Listo, profe. Para esto también puedo usar un diccionario inglés-inglés, ¿verdad? Sí, puedes utilizar un inglés-inglés. Es que el que les acabo de mostrar de Word Reference solamente me muestra como la traducción, ¿cierto? Entonces, bueno, y los usos, pero de resto no. Entonces, pues puedes ir a un diccionario físico o a un diccionario online que te genere el significado en inglés, literal. Si van a utilizar, por ejemplo, páginas y eso, no se les olvida abajo hacer la referenciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilicé tal diccionario, utilicé tal página, para que no quede como ahí al aire la definición. ¿Algo más, chicos? Profe Juan Camilo, ¿vas a decir algo? No, profe, pues nuevamente comentarles o recordarles que en el PDF los ejemplos pues son muy buenos. Estaba mirando lo que nos comentaba ahorita José, creo que según lo que le entendí era qué tantos puntos se debían realizar, por ejemplo, en la primera estrategia. En la primera estrategia, por ejemplo, por cada palabra, si no estoy mal, se debe primero escribir la palabra. Como segundo punto, se debe colocar si es adjetivo, si es un verbo o Sí, si es un adverbio como tercer punto, y eso es por una palabra. Como tercer punto, las otras formas que hay de escribirlas. El cuarto punto, la definición, y el quinto, realizar como tal una pequeña frase con esa palabra. ajá, Básicamente realizar esos 5 punticos, esos 6 punticos por cada una de esas palabras. sí, exacto. Copiarlo, definir si es sustantivo, verbo, adjetivo, luego las otras formas que hay de esa palabra para identificarla, seguido la definición, una oración en que se encuentre la palabra en la lectura y como sexta, hacer una frase propia, básicamente. Pero si ustedes como tal analizan allí el documento de PDF que les acabo de mostrar ahorita, está bastante Completo. definido. Obviamente pues está todo en inglés, pero pues
Ahí la cuestión sería ir traduciendo para que entiendan mucho mejor qué es lo que se pretende plasmar allí. Sí, ¿Los sí, chicos? profe. Gracias, profe Juan Camilo. Chicos, ¿alguna otra pregunta? José, nuevamente, dime. Profe, una pregunta. La frase como tal que nosotros tenemos que hacer, ¿lo realizo en el tiempo que está implícito en el texto? O sea, lo que yo he podido mirar más o menos de ese texto. El tiempo no tiene nada que ver porque pues la palabra tú la puedes utilizar en cualquier contexto a menos que sea una palabra en tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo. Pero pues casi todas las palabras están en infinitivo, entonces la puedes utilizar en cualquier tiempo textual, Listo, profe, gracias. gramatical. Listo. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Tímido, Bueno, chicos. entonces recordemos que tenemos casi 3 semanas para realizar este taller. Bueno, la próxima sesión, pues vamos a tratar de hablar un poquito otra vez de este taller. Vamos a mirar cómo les ha ido en el desarrollo y miramos de pronto si es necesario, pues como entre todos algún ejercicio en específico. Las dos siguientes vamos a realizar las pronunciaciones, entonces chicos, por favor, conéctense porque quiero que participen, que ustedes mismos pronuncien, se den cuenta si están pronunciando bien. Entonces, pues ahí les dejo chicos la invitación y si no hay más preguntas, pues ya los dejo ir. Listo, profe. Muchísimas gracias. Yo creo que en las preguntas, entonces chicos, pues como siempre, la conferencia estará subida como tal al territorio para que de allí, en caso de algo, la puedan como tal visualizar nuevamente. La, la invitación es que puedan enviar la evidencia lo antes posible. Si tienen dudas, preguntas, me la pueden hacer a mí o a la profe directamente. En dado caso, pues, si me la preguntan a mí y no tengo muy bien claro, se las aclaro a la profe para que ya pues nos pueda colaborar en ese ámbito. ¿Listo, chicos? La idea como tal es que ustedes puedan cumplir en los tiempos pues estipulados para el desarrollo de las evidencias. De igual forma, como fue la semana pasada, el día viernes vamos a tener otra conferencia para el ámbito de la programación en Java. Y pues habíamos quedado como tal en la parte de visualizar la información en una tabla y nos hace falta la parte de editar y eliminar la información desde allí. ¿Listo? Entonces, chicos, espero tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien. Muchísimas gracias, profe Alejandra, por, por la conferencia. Gracias a usted, profe, por el espacio. Un gusto, profe. Entonces, espero tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien, chicos. Feliz noche, profe Alejandra, hasta mañana. Feliz noche, Nelson. Luego, buenas Ok, noches. profe, muchas gracias. Gracias, chicos, por estar acá, por su tiempo. Muy amables.